La historia, en su vasto lienzo, rebosa de ejemplos fascinantes donde mujeres, con sus gestas, no solo alcanzaron la cima del poder, sino que redefinieron el curso del mundo. No nos referimos aquí a princesas de cuentos ni al fulgor de las gemas en una corona. Olvídense de los manidos clichés sobre el mundo de hombres. Eso es una mera constatación. Nuestro propósito es adentrarnos en las biografías de quienes, armadas con una mente estratégica, una visión de futuro inquebrantable y un don extraordinario para la intriga, consiguieron arrebatar las riendas del poder en escenarios donde su ascenso era impensable, grabando así su impronta imperecedera en los anales de la historia. En este relato se entrelazarán nombres tan célebres como el de Catalina la Grande y el de Victoria, con otros cuyas audaces y en ocasiones geniales maniobras rara vez son evocadas. Prepárense, pues, para giros inesperados que bien podrían transformar su percepción del pasado. Demos inicio, entonces, con la figura de Catalina la Segunda. Catalina, nacida el 21 de abril de 1729 en Stettin, procedía de una modesta familia principesca alemana. Al nacer, fue bautizada como Sofía Augusta Federica de Anhalt-Zerbst. A la capital rusa llegó en 1744, una joven de 15 años, destinada a ser la prometida del heredero al trono, Pedro Fyodorovich. A diferencia de su futuro esposo, un hombre de voluntad débil e infantil, cuyo corazón latía más por Prusia que por Rusia, Catalina comprendió desde el primer momento la imperiosa necesidad de una asimilación total en la corte rusa. Esta lúcida comprensión sería la piedra angular de su futuro triunfo. Estudió meticulosamente el idioma ruso, abrazó con sinceridad la fe ortodoxa y, renunciando a su nombre de pila, adoptó el de Catalina Alexeyevna. Su verdadera pugna por el trono comenzó en 1762. Para entonces, Pedro el III, quien había ascendido al trono tras el fallecimiento de Isabel Petrovna el 25 de diciembre de 1761, llevaba reinando tan solo 6 meses, de enero a junio de 1762. En tan breve lapso, consiguió alienar a prácticamente todos los estamentos de la sociedad. La guardia hervía de indignación por la abolición de sus privilegios y la imposición de usos prusianos. La nobleza temía la confiscación de sus tierras, y el clero, por su parte, se sentía ultrajado por sus manifiestas simpatías hacia el protestantismo. Mientras el emperador se abandonaba a vanos desfiles militares en la intimidad de sus aposentos, su consorte, con meticulosa precisión, orquestaba un golpe de estado. Catalina comprendía a la perfección que la clave del poder en Rusia residía en la guardia. Así, comenzó a ganarse su confianza de manera sistemática, conversando personalmente con los oficiales, escuchando con atención sus quejas y prometiendo las anheladas reformas. La culminación llegó el 28 de junio de 1762. Ese día, ataviada con el uniforme del regimiento Preobrajensky y con un sable ceñido al costado, Catalina se mostró ante una multitud exultante en la Catedral de Kazán de San Petersburgo. Los regimientos de la Guardia Preobrajensky, Semyonovsky e Ismailovsky le juraron lealtad como su nueva emperatriz. En ese mismo instante, Pedro el III, ajeno a la catástrofe que se avecinaba, se encontraba en Oranienbaum, a unos 40 kilómetros de la capital. Su arresto se produjo el 29 de junio y el 6 de julio falleció en circunstancias sumamente enigmáticas. La causa oficial se atribuyó a un cólico hemorroidal, pero persistentes rumores, con una insistencia casi obsesiva, susurraban sobre un estrangulamiento. Catalina evadió con maestría cualquier prueba directa que la vinculara al suceso. Sin embargo, su pasmosa sangre fría en aquella coyuntura resultó más elocuente que 1000 palabras.
El primer edicto de la recién coronada emperatriz, promulgado el 8 de julio de 1762, fue de una sencillez pasmosa, pero de una genialidad estratégica incontestable. Ordenó la distribución gratuita de vodka a los guardias. Comprendió a la perfección que los soldados, quienes acababan de derrocar al monarca legítimo, debían recibir una recompensa inmediata y palpable por su lealtad. Este hábil movimiento táctico afianzó instantáneamente su posición en el trono. Mientras la guardia celebraba a su nueva soberana, nobles y plebeyos la veían como una líder fuerte y resuelta. Así dio comienzo su triunfal período de gobierno, que se prolongaría durante nada menos que 34 años, hasta el 17 de noviembre de 1796, día de su fallecimiento. El reinado de Catalina estuvo dictado por un cálculo riguroso. En 1764 llevó a cabo una vasta secularización de las tierras eclesiásticas, transfiriéndolas al tesoro estatal, lo que reportó millones de rublos para la expansión del ejército y la financiación de reformas apremiantes. En 1768 estalló la Primera Guerra Ruso-Turca, que concluyó en 1774 con la firma del Tratado de Paz de Küçük-Kaynarca. Gracias a este acuerdo, Rusia obtuvo el ansiado acceso al Mar Negro y el control sobre Crimea, que en 1783 fue oficialmente anexionada al imperio. Su ejército, liderado por insignes comandantes como Suvorov y Rumiantsev, aplastó a los enemigos en tierra, mientras que la flota, bajo el mando de Orlov, logró una brillante victoria en la batalla de Chesma en 1770. Pero Catalina no se contentó solo con triunfos militares, trabajó con esmero en su propia imagen. Desde 1764 mantuvo una extensa correspondencia con Voltaire, el eminente filósofo ilustrado francés. Este sutil juego diplomático se desarrolló en secreto, con cartas entregadas a través de personas de confianza, todo para forjar en Europa la imagen de una soberana ilustrada. Con maestría, escribía sobre sus reformas, sus leyes y la grandeza del imperio ruso. Voltaire, a su vez, la elogiaba como la Semíramis del Norte y no cesaba de ensalzarla en los salones parisinos. Catalina, por su parte, percibía esto como una poderosa herramienta de influencia. Mientras su reputación brillaba en el extranjero, dentro del país, consolidaba de manera implacable su poder absoluto. En 1767, convocó la Comisión Legislativa, una asamblea cuyo propósito era debatir nuevas leyes. Aunque la comisión no produjo resultados concretos, logró exhibir ante el mundo la imagen de una monarca dispuesta a escuchar la voz de su pueblo. Con todo, su reinado no estuvo exento de turbulencias. De 1773 a 1775, se desató una gran insurrección liderada por Yemelián Pugachov. Campesinos y cosacos se alzaron contra la servidumbre, pero Catalina sofocó este levantamiento con mano de hierro. Pugachov fue ejecutado en 1775. Sin embargo, incluso esta trágica página de la historia fue hábilmente utilizada por la emperatriz en su beneficio, fortaleciendo significativamente el control sobre las regiones. Catalina falleció a la edad de 67 años, dejando a Rusia con un poder mucho mayor del que poseía antes de su llegada. Tras su partida, el trono lo ocupó su hijo Pablo I, pero el verdadero apogeo del imperio está indisolublemente ligado a su era, que abarca el periodo de 1762 a 1796. Catalina la Grande demostró al mundo, con una claridad irrefutable, cómo una mujer no solo puede empuñar las riendas del poder, sino transformar el caos en una fuerza sin precedentes. Ahora nuestro viaje nos transporta al norte de Europa, al corazón del siglo XIV,
donde otra mujer excepcional, Margarita la I de Dinamarca, logró algo que parecía completamente inverosímil. Consiguió unir 3 reinos, Dinamarca, Noruega y Suecia, en la poderosa unión de Kalmar, sin que jamás se posara la corona sobre su propia cabeza. No solo gobernó en nombre de otros, Margarita urdió un sistema complejo donde su voluntad inquebrantable se reveló más potente que cualquier título o derecho formal. Su vida no es un párrafo árido de un libro de texto, sino una auténtica saga de supervivencia, astucia refinada y una sed de poder indomable, aderezada con una ligera, apenas perceptible, burla hacia quienes osaron subestimarla. El apelativo «Rey en falda» no era un simple ingenio, sino el reflejo de su verdadera esencia. Margarita no solo negociaba intrincados acuerdos con poderosos varones, sino que comandaba ejércitos en persona y dictaba leyes con una confianza tan inquebrantable que sus acciones eran invariablemente comparadas con las hazañas de los grandes hombres de guerra. Cuenta la leyenda que, en una ocasión, cuando uno de sus consejeros insinuó con imprudencia la imposibilidad de que una mujer gobernase 3 reinos, ella, con una sonrisa apenas perceptible y pícara, replicó: «Mi falda es mi mejor armadura, pues en ella puedo ocultar mucho más de lo que vosotros en vuestras relucientes cotas de malla». Esta frase se convirtió al instante en el símbolo de su singular estilo de gobierno, una aparente suavidad que ocultaba una inquebrantable fortaleza de acero. Consideremos uno de los muchos ejemplos que demuestran su excepcional astucia y visión. En la década de 1390, los poderosos mercaderes alemanes, unidos en la Liga Hanseática y controladores de facto de todo el comercio en el Báltico, decidieron presionar a Margarita. Lanzaron un ultimátum, exigiendo amplias exenciones y amenazando con un bloqueo total de los puertos daneses. En lugar de entablar una confrontación abierta, Margarita optó por un enfoque mucho más sutil e inteligente. Disfrazada con un humilde vestido de simple comerciante y la cabeza cubierta por un pañuelo, se presentó, irreconocible, a una reunión con los representantes de la Hansa bajo la apariencia de una mediadora desinteresada. Mientras los engreídos mercaderes, en acalorada discusión, compartían sus planes con esta simple mujer, Margarita escuchaba con atención su estrategia. Tenían la intención de aumentar significativamente los aranceles y cortar por completo el suministro de grano. Ella simplemente asentía en silencio, absorbiendo cada palabra. Más tarde, de vuelta en su palacio, utilizó brillantemente la información obtenida. Margarita fortificó de inmediato sus puertos marítimos, firmó acuerdos comerciales secretos con otros mercaderes menos agresivos y de este modo logró eludir por completo a la Liga Hanseática, manteniendo el control sobre todo el comercio en el Báltico. Los arrogantes mercaderes hanseáticos nunca llegaron a saber quién los había superado en su propio juego. Fue una auténtica paradoja de la historia. La mujer que formalmente no ostentaba un título real ni ceñía corona alguna, forjó un imperio que los más poderosos reyes habían soñado durante siglos. Margarita I de Dinamarca no se limitó a unir Dinamarca, Noruega y Suecia. Ella demostró que el poder genuino no emana de los títulos formales, sino de la agudeza mental, de una voluntad inquebrantable y de la capacidad única de vislumbrar horizontes inalcanzables para otros. Su unión de Kalmar se erigió como un paso crucial y pionero en el camino hacia una Escandinavia unificada, y su nombre resuena aún hoy en la historia como un vívido estandarte de la fuerza femenina vestida con faldas. Ahora, nuestro periplo nos conduce hacia el sur, al deslumbrante imperio otomano del siglo XVI, donde irrumpe en la escena histórica Hürrem Sultan. Su trayecto vital comenzó encadenada a la esclavitud y culminó al timón de una de las mayores potencias mundiales de su era.
Olvide la imagen preestablecida de la seductora favorita envuelta en sedas vaporosas. Ante nosotros se yergue una diplomática virtuosa, una espía consumada y una estratega fría como el hielo, cuya voluntad indomable logró alterar el mismísimo destino del imperio durante el reinado de Solimán el Magnífico. Hürrem vio la luz a principios del siglo XVI. La fecha exacta de su nacimiento permanece envuelta en la neblina del pasado, si bien la mayoría de los historiadores se inclinan por el año 1502 o el 1504. Su patria eran las tierras de la República de las Dos Naciones, presuntamente la pequeña villa de Rojatín, situada hoy en el territorio de Ucrania Occidental. En aquel entonces se la conocía como Alexandra o Anastasia Lisovska, hija de un humilde sacerdote ortodoxo. La infancia de la futura sultana transcurrió entre sencillas casas de madera y campos interminables, hasta que, aproximadamente a la edad de 15 años, alrededor de 1517 o 1518, su vida fue brutalmente truncada por una incursión de los tártaros de Crimea. Capturada y convertida en esclava, fue vendida en los mercados de esclavos de Crimea, desde donde su destino la condujo a Estambul, la majestuosa capital del Imperio Otomano. Fue allí, en uno de esos bulliciosos mercados de esclavos, donde su singular belleza captó la atención de los agentes del Palacio de Topkapi, la principal residencia de los sultanes otomanos. Hürrem fue adquirida para el harén del príncipe heredero Solimán, quien, a la postre, se convertiría en el gran sultán. En 1520, cuando Solimán I ascendió al trono tras la muerte de su padre, Selim I, acaecida el 22 de septiembre, Hürrem ya ocupaba un lugar entre sus numerosas concubinas. El harén de Topkapi no era, en absoluto, la encarnación de un palacio de cuentos de hadas, sino más bien una arena de supervivencia despiadada. Cientos de muchachas, desde refinadas persas hasta temperamentales georgianas, competían con ferocidad por la atención del sultán, y la única senda hacia la influencia pasaba por el alumbramiento de herederos varones y el favor del destino. Hürrem llegó a este mundo de intrigas con las manos vacías, pero con una mente asombrosamente aguda. Su cabello rojizo y su piel clara, inusuales para la corte otomana, atraían las miradas. Sin embargo, su verdadera fuerza residía en otra parte. En 1521 dio a luz a su primogénito, el príncipe Mehmed, lo que marcó el primer hito en su camino hacia la futura grandeza. En los años subsiguientes le dio a Solimán otros 5 hijos. No obstante, Hürrem no tenía la menor intención de limitarse al papel de madre de herederos. En 1530 ocurrió un acontecimiento que pulverizó por completo siglos de tradiciones otomanas. Solimán contrajo matrimonio con Hürrem, elevándola a la condición de su esposa legítima. Esto era inaudito, puesto que los sultanes otomanos rara vez tomaban como esposas a antiguas concubinas. A partir de entonces, se la conocería como Hürrem Sultán, que se traduce como la sultana alegre. Sin embargo, tras su aparente sonrisa desenfadada, se ocultaba una determinación inquebrantable, férrea. ¿Cómo entonces se convirtió en la gobernante de facto del imperio? Su principal instrumento de influencia fueron las cartas. Solimán, conocido en Europa como el Magnífico y en su imperio como Canuní, es decir, el legislador, pasaba largos años en campañas militares. En 1521 tomó Belgrado, en 1522 Rodas, en 1526 aplastó a los húngaros en la batalla de Mohács y en 1534 conquistó Bagdad. Mientras el sultán guerreaba, Hürrem permanecía en Estambul,
dirigiendo el palacio y manteniendo todos los hilos del poder en sus hábiles manos. Sus cartas a Solimán no eran meros mensajes tiernos de una esposa enamorada. Eran informes finamente elaborados, estratégicamente cruciales. Escribía sobre el ambiente en la corte, sobre los planes secretos de los visires, sobre cualquier rumor que circulara en el harén. En 1534, cuando Solimán se encontraba en campaña militar en Persia, Hürrem insinuó hábilmente en una de sus cartas la excesiva concentración de poder del gran visir Ibrahim Pasha, un viejo amigo del sultán. No formuló acusaciones directas, pero sembró hábilmente las semillas de la duda, señalando con cautela que Ibrahim se estaba atribuyendo demasiado. Poco después, la noche del 15 al 16 de marzo de 1536, Ibrahim fue encontrado estrangulado en sus aposentos. Oficialmente, esto ocurrió por voluntad del sultán, pero fue precisamente la carta de Hürrem la que actuó como el primer y decisivo impulso para su caída. Ella no era una simple concubina, sino una auténtica espía en los rincones más recónditos del palacio. El harén fue siempre un hervidero de intrigas. La madre de Solimán, Valide Hafsa Sultán, y su primera concubina, Mahidevran Sultán, madre del príncipe heredero Mustafa, vieron desde el principio en Hürrem a una rival implacable. En 1526, Mahidevran incluso la agredió, dejándole arañazos en el rostro, pero Hürrem supo darle la vuelta a la situación, presentándose a Solimán como una víctima inocente. Cuando Hafsa Sultán falleció en marzo de 1534, Hürrem obtuvo plena libertad de acción. En 1536 convenció a Solimán de enviar a Mahidevran junto con Mustafa a la lejana provincia de Manisa, lejos de las intrigas de la capital. Su vasta red de informadores, que incluía eunucos, sirvientas e incluso comerciantes del bazar, le reportaba absolutamente todo: quiénes cuchicheaban en los pasillos, quiénes se reunían fuera de los muros del palacio. En la década de 1540, cuando Mustafa, el hijo mayor y más popular de Solimán, se convirtió en un distinguido comandante y una amenaza potencial para sus propios hijos, Hürrem inició una campaña metódica. A través de cartas, insinuó a Solimán que Mustafa supuestamente preparaba un complot contra él. En 1553, Solimán convocó a Mustafa a su campamento militar en Ereuli y ordenó su ejecución, estrangulándolo con un cordón de seda. Hürrem no estuvo físicamente presente en esta tragedia, pero su sombra invisible planeó sobre el lugar de la ejecución, decidiendo su desenlace. Hürrem Sultán falleció el 15 de abril de 1558 en Estambul, presumiblemente a causa de una prolongada enfermedad, quizás fiebre o un cáncer. Contaba con unos 55 años. Solimán la sobrevivió por 8 años, partiendo de este mundo el 7 de septiembre de 1566 durante una campaña en Hungría. Su historia no es solo un relato de un ascenso inverosímil desde el abismo de la esclavitud hasta las cimas del poder, sino también un vívido testimonio de cómo la influencia, utilizada magistralmente desde las sombras, es capaz de reescribir el destino de un gran imperio. Una vez que su hijo, Selim II, ascendió al trono sultanal en 1566, su reinado se vio ensombrecido por la debilidad, lo que le valió el apodo de Selim el Borracho. Sin embargo, su madre, Hürrem, legó una herencia mucho más trascendente, que quedó grabada no solo en su descendencia, sino también en imponentes edificaciones de piedra. Así, la mezquita de Haseki, erigida bajo su supervisión personal entre 1538 y 1541, según los planos del gran arquitecto Sinan,
marcó un hito sin precedentes en la historia del Imperio Otomano. Por primera vez, una edificación de culto de tal magnitud fue encargada y financiada por una mujer. Su vasta labor filantrópica, que abarcó la fundación de hospitales, instituciones educativas y sistemas de abastecimiento de agua, como las fuentes públicas, reforzó significativamente su imagen en la memoria colectiva, presentándola como una protectora solícita y sabia. Hürrem Sultan fue una figura mucho más compleja y poliédrica que una simple y jovial habitante de los aposentos del sultán o una cautivadora belleza del harén. Poseía un pensamiento estratégico y sus mensajes y consejos incidían en las decisiones cruciales del sultán. Operaba como una astuta espía, cuya extensa red de informantes cubría todo el palacio, y como una diplomática perspicaz, cuyos sutiles movimientos determinaban el destino de naciones enteras. De humilde esclava, antaño vendida en el mercado de esclavos, logró ascender hasta la posición de regente en la sombra, convirtiéndose en la sombra tras el trono de Solimán el Magnífico. Con su vida, demostró de manera contundente que el poder verdadero no reside únicamente en la fuerza del acero o el poderío militar, sino también en la omnipotencia de la palabra, pronunciada en el momento y lugar precisos. Ahora, trasladémonos a la península ibérica, a la España de finales del siglo XV, donde reinaba Isabel la Católica. Esta reina no temió arriesgar, invirtiendo en las empresas más audaces y librando guerras con determinación, lo que alteró radicalmente el destino no solo de su país, sino del mundo entero. Isabel vio la luz el 22 de abril de 1451 en la pequeña localidad de Madrigal de las Altas Torres. Nació en el seno de la familia real. Su padre fue Juan II, rey de Castilla, y su madre, su segunda esposa, Isabel de Portugal. Fue la tercera de sus hijos, teniendo un hermano mayor, Enrique, y una hermana cuya vida se extinguió en la infancia. Su padre era un gobernante débil, mucho más inclinado a la caza y los suntuosos banquetes que a las intrincadas tareas de la gobernanza. Su madre, por el contrario, solía sufrir ataques de profunda melancolía. Cuando el rey Juan II falleció en 1454, Isabel apenas tenía 3 años. La corona de Castilla pasó a manos de su hermanastro Enrique IV, hijo del rey de su primer matrimonio. Isabel, junto con su madre y su hermano menor Alfonso, nacido en 1453, fue apartada de las intrigas palaciegas y enviada al castillo de Arévalo. Allí, entre recias paredes de piedra y sobre tierras escasas, Isabel transcurrió sus años infantiles, sumergiéndose en la lectura, estudiando latín con diligencia y escuchando los relatos sobre la pasada grandeza de Castilla. Sin embargo, su infancia distaba mucho de ser una infancia serena. Enrique, apodado el Impotente a causa de su indecisión política y los persistentes rumores sobre su infertilidad, gobernaba el país de forma sumamente ineficaz. El poder, de hecho, se hallaba dividido entre linajes nobles enfrentados, y el reino se precipitaba inexorablemente hacia la desintegración total. En 1462, cuando Isabel cumplió 11 años, fue llamada a la corte en Segovia. Enrique buscaba mantenerla bajo un control férreo. Estando en la corte, observó cómo el rey distribuía generosamente vastas extensiones de tierra a sus favoritos. Mientras tanto, su esposa, Juana de Portugal, dio a luz una hija, a quien también llamaron Juana, pero cuya paternidad era abiertamente cuestionada, dado que popularmente se la conocía como la Beltraneja, en alusión al amante de la reina.
En 1465, parte de la nobleza castellana se sublevó, deponiendo formalmente a Enrique y proclamando rey a Alfonso, de 12 años. Isabel, sin embargo, prefirió mantenerse al margen de este conflicto directo. Pero en 1468, Alfonso falleció súbitamente en circunstancias sumamente misteriosas. Se rumoreaba sobre peste o incluso veneno. Contaba 17 años y ahora se encontraba como la siguiente en la línea sucesoria al trono. La alta nobleza le ofreció la corona, pero Isabel, con sabiduría, la rechazó, consciente de que un enfrentamiento abierto con Enrique debilitaría inevitablemente su posición. En su lugar, en 1469, alcanzó un acuerdo con él en Guisando. Según las condiciones del pacto, Enrique la reconocía como su legítima heredera, pero se reservaba el derecho de elegir a su futuro esposo. El propio rey Enrique deseaba casarla con el monarca portugués o con un príncipe francés. Pero Isabel albergaba ya sus propios y audaces planes. En octubre de 1469, logró abandonar clandestinamente el lugar de su residencia, que estaba bajo la supervisión de su hermano, y llegó a Valladolid, donde se desposó en secreto con Fernando de Aragón, hijo del rey de Aragón, Juan II. Ella contaba 18 años, y él 17. Este matrimonio fue su primer gran riesgo verdadero. Los recién casados carecían de medios y de un ejército propio, y Enrique, por su parte, no tardó en declarar a Isabel traidora, despojándola de su título de heredera en favor de Juana. Sin embargo, Isabel veía en Fernando no solo un cónyuge, sino la clave para la futura unificación de España. Comprendía que Castilla y Aragón, al unirse, podrían conformar un frente único y poderoso. En 1474, Enrique falleció, dejando tras de sí un trono disputado. Isabel, sin perder un instante, se proclamó reina en Segovia el 13 de diciembre de ese mismo año. Sus partidarios alzaron de inmediato sus estandartes. Sin embargo, Juana, quien recibió el apoyo de Portugal y de una parte de la nobleza castellana, inició una guerra a gran escala por el trono. Esta sangrienta contienda civil se prolongó durante 5 largos años, desde 1474 hasta 1479. Isabel y Fernando obtuvieron una victoria decisiva en la batalla de Toro en 1476. En 1479, Portugal, comprendiendo la inutilidad de seguir resistiendo, se retiró, firmando el Tratado de Paz de Alcazovas. Isabel se consolidó definitivamente como reina de Castilla con plenos derechos. Fernando heredó Aragón ese mismo año tras el fallecimiento de su padre. Su unión matrimonial y política sentó el fundamento inquebrantable de la futura España unida. El periodo de su reinado estuvo marcado por una serie de decisiones extraordinarias y trascendentales. La primera de ellas fue la apuesta decidida por Cristóbal Colón. En 1486, este genovés se presentó por primera vez ante la corte española con un plan aparentemente descabellado: alcanzar la India navegando hacia el oeste a través del inmenso océano. En aquel entonces, los portugueses ya exploraban activamente la ruta marítima alrededor de África, y la mayoría de los sabios se mofaban de Colón, afirmando que la tierra era demasiado vasta para tal empresa. Isabel y Fernando le negaron inicialmente el apoyo, pues el tesoro real estaba exhausto por las guerras precedentes. Sin embargo, en 1491, Colón regresó, e Isabel, tras prolongadas y acaloradas discusiones con sus consejeros, tomó una decisión verdaderamente crucial. El 17 de abril de 1492, firmó el Tratado de Santa Fe, concediendo a Colón 3 naves, la Santa María, la Pinta y la Niña.
así como una modesta financiación. Aquello representaba un riesgo colosal. En caso de fracaso de Colón, la reina no solo podría perder valiosos recursos, sino también su prestigio ante toda Europa. Sin embargo, si sus conjeturas resultaban ciertas, España podría adelantar a Portugal en la carrera por la supremacía mundial. El 3 de agosto de 1492, Colón zarpó del puerto de Palos de la Frontera. El 12 de octubre regresó, anunciando el descubrimiento de la India, aunque en realidad se trataba de América. Isabel lanzó de inmediato una potente campaña de relaciones públicas. Se la proclamó patrona de las nuevas tierras, y el oro y las riquezas que brotaban de las islas del Caribe comenzaron a llenar las arcas con rapidez. En 1493 envió a Colón en una segunda expedición, consolidando definitivamente el estatus de España como la principal potencia marítima. La segunda decisión clave fue la reconquista. En 1480, Castilla y Aragón libraban una prolongada y extenuante guerra contra el Emirato de Granada, el último estado musulmán que quedaba en la península ibérica. El inicio de esta batalla épica no solo presagiaba un cambio de poder en la península, sino también una profunda transformación del paisaje cultural, religioso y político, cuyos ecos resonarían a lo largo de muchos siglos venideros. Isabel y Fernando tomaron la trascendental decisión de poner fin a siglos de lucha por la península ibérica. En 1481, declararon oficialmente la guerra al emir Muhammad XII, más conocido como Boabdil. Isabel no se mantuvo al margen de esta contienda, participando activamente en las campañas militares. Acompañaba personalmente al ejército, organizaba el suministro de víveres y pertrechos, y con su presencia infundía valor a los soldados. En 1491, sus tropas iniciaron el asedio de Granada, la ciudad clave del Emirato. La reina estableció su campamento en Santa Fe, a solo 10 kilómetros de la inexpugnable fortaleza. El 26 de noviembre de 1491, un incendio estalló en su tienda, provocado por una vela caída. El fuego se propagó velozmente por todo el campamento, pero Isabel no sucumbió al pánico ni huyó. En su lugar, se enfundó en su armadura, peto, yelmo, cota de malla, y permaneció junto a sus guerreros hasta que el fuego fue sofocado. Su increíble entereza entró de inmediato en la leyenda, y los soldados susurraban a media voz, llamándola la Reina de Hierro. El 2 de enero de 1492, Boabdil se vio forzado a capitular, entregando las llaves de Granada a los vencedores. Isabel y Fernando entraron en la majestuosa Alhambra a lomos de caballos blancos, y este evento no solo fue un triunfo, sino también una genial maniobra de relaciones públicas por parte de la reina. La España unificada se convirtió en su tarjeta de presentación, y el estandarte con la cruz se transformó en un poderoso símbolo de una nueva era. La tercera característica distintiva de Isabel fue su presencia personal. Ella no era una reina que permanecía tras los muros del palacio, alejada de los acontecimientos. Al contrario, vivió codo a codo con el ejército, inspeccionó personalmente los almacenes y supervisó el estado de la artillería. En la década de 1480, dio a luz a 5 de sus 10 hijos directamente durante las campañas militares. Isabel en 1471, Juan en 1478, Juana en 1479, María en 1482 y Catalina en 1485. 5 de sus hijos, lamentablemente, murieron en la infancia, pero los que sobrevivieron se convirtieron en su más valioso capital político. Su comportamiento en Granada en 1491, cuando permaneció en el campamento en llamas,
testificó elocuentemente que no se limitaba a quedarse sentada en el trono. Los soldados la idolatraban literalmente, y la nobleza la respetaba por su extraordinaria valentía. Ese era su estilo, estar precisamente donde se tomaban las decisiones clave y donde todo se resolvía. En 1492, tras la caída de Granada, la Inquisición comenzó su implacable andadura. El edicto del 31 de marzo decretó la expulsión de los judíos y musulmanes que se negaran a abrazar el cristianismo. Isabel respaldó esta decisión en aras de la unidad del Estado, aunque en su fuero interno, según algunas crónicas, albergaba dudas. En una ocasión, en agosto de 1492, convocó a la Alhambra a un anciano médico judío acusado de herejía. Con el pretexto de someter a prueba su fe, le ordenó comparecer de noche. En un aposento secreto, engalanado con tapices y bañado por la luz de las velas, le inquirió sobre sus remedios, su familia y los motivos de su negativa al bautismo. Él relató sobre los enfermos a quienes había sanado y los niños desamparados que había encontrado. Isabel escuchaba atentamente, con el rostro impasible, pétreo. Pero al final de la conversación, le entregó una bolsa con oro y le susurró: «Huye a Portugal antes de que cambie de opinión». Desapareció sin dejar rastro, y la reina nunca reveló este suceso a nadie. Este episodio singular, por supuesto, no detuvo el implacable engranaje de la Inquisición, pero sí reveló que, tras su aparente firmeza, se ocultaba una profunda humanidad que se vio obligada a disimular en aras de la preservación de la corona. Isabel falleció el 26 de noviembre de 1504 en Medina del Campo, a causa de una enfermedad, presumiblemente de un cáncer de útero. Tenía 53 años. Su reinado, que se extendió desde 1474 hasta 1504, legó a España unida con vastas colonias de ultramar y una innegable gloria en Europa. Su hija Juana heredó el trono, si bien la regencia recayó de facto en Fernando debido a su incipiente trastorno mental, apodado la locura. Isabel no fue una fanática ciega ataviada de realeza, sino más bien una inversora perspicaz que realizó una arriesgada apuesta por Colón. Fue una estratega brillante que culminó la reconquista secular, y sin duda una genio de las relaciones públicas, cuya armadura bajo Granada se convirtió en una leyenda que perduró por siglos. Gobernó el país no con dogmas, sino con cálculo preciso, demostrando de manera contundente que el trono no es un mero don del destino, sino una jugada meticulosamente calculada que puede ganarse poseyendo una inteligencia sobresaliente y una voluntad inquebrantable. Ahora, transportémonos a la Gran Bretaña del siglo XIX, donde la reina Victoria gobernó durante 63 años y transformó la monarquía en un símbolo viviente de toda una era histórica. No cabalgó en caballo de guerra, ni dilapidó el tesoro real en dudosas aventuras, pero sin embargo, sostuvo un vasto imperio con firmeza y discreción en sus manos, mientras otros monarcas se afanaban en vanos intentos por afianzar su influencia. Su historia no versa sobre grandes hazañas bélicas, sino sobre cómo forjarse como una leyenda eterna, casi sin levantarse de su regio asiento. Victoria nació el 24 de mayo de 1819 en los muros del Palacio de Kensington, bajo el siempre plomizo cielo londinense. Su madre, Victoria de Sajonia-Coburgo-Saalfeld, era una modesta princesa alemana de un pequeño ducado, ya viuda y con 2 hijos de su primer matrimonio, cuando contrajo nupcias con Eduardo, duque de Kent, el 4º hijo del rey Jorge III. Eduardo anhelaba un heredero con toda su alma para fortalecer la posición de la dinastía Hannover. Sus hermanos mayores,
o bien no tenían descendencia legítima, o sus vástagos eran extramatrimoniales. Sin embargo, falleció de una inflamación pulmonar cuando Victoria contaba con apenas 8 meses de edad, dejando a su familia con cuantiosas deudas y sin grandes esperanzas de porvenir. La madre de Victoria, decidida a forjar en su hija una princesa ideal y una futura reina, tomó las riendas del control por completo. Junto a Sir John Conroy, su consejero dominante e influyente, ella ideó el conocido Sistema de Kensington, un régimen de control extremadamente estricto sobre la princesa. Ni amigas, ni bailes, solo lecciones y una disciplina férrea. Victoria dormía en la habitación de su madre, comía con estricta puntualidad y paseaba exclusivamente bajo la atenta supervisión de su institutriz Louise Lehsen, una alemana de buen corazón pero mano firme. Recibió instrucción en idiomas, historia, matemáticas y música, todo lo que se consideraba esencial para una dama de sangre real bien educada. Su madre y Conroy la mantuvieron deliberadamente alejada de la corrupta corte real, donde sus tíos, Jorge IV y Guillermo IV, llevaban una vida de gran libertinaje y no dejaban herederos legítimos. Victoria creció en la sombra, rodeada de libros y de reglas férreas, hasta que el destino, un día, le entregó la corona. Gran Bretaña se hallaba en aquellos años en una encrucijada histórica. Napoleón había sido definitivamente derrotado, pero el país aún sanaba las profundas heridas infligidas por prolongadas guerras. La revolución industrial cobraba impulso. Las chimeneas de las fábricas humeaban por doquier. Las máquinas de vapor rugían y las ciudades crecían como setas tras la lluvia. Sin embargo, el progreso trajo consigo, de forma inevitable, nuevos desafíos: pobreza masiva, insalubridad y un creciente descontento entre la población. Mientras la población trabajadora padecía una miseria insoportable y la nobleza se deleitaba en un lujo inaudito, la monarquía de Gran Bretaña se encontraba al borde del colapso. El rey Jorge III había caído en la locura. Jorge IV se había hecho célebre por sus numerosos escándalos, y Guillermo IV, un viejo marino, falleció sin dejar herederos legítimos. Así, cuando Guillermo pasó a mejor vida, Victoria, que justo acababa de cumplir 18 años, ascendió al trono y fue proclamada reina el 22 de junio de 1837. Se trasladó de inmediato al Palacio de Buckingham, con el anhelo de liberarse de la excesiva vigilancia materna. Su juventud coincidió con un período en el que el Parlamento estaba arrebatando activamente el poder a los monarcas, y el pueblo clamaba por doquier por cambios radicales, desde la abolición total de la esclavitud hasta la concesión de derechos a los trabajadores. El país servía literalmente de contradicciones internas, y Victoria se encontró en el ojo de este torbellino histórico. Su reinado, que comenzó el 22 de junio de 1837, se extendió por 63 años, hasta el 22 de enero de 1901. Esta era pasó a la historia con el nombre de Victoriana. Cuando Victoria ascendió al trono, Gran Bretaña se encontraba en una situación de extrema dificultad. La industria, si bien se desarrollaba activamente, se veía acompañada de huelgas obreras masivas, y en las colonias estallaban levantamientos de cuando en cuando. Al final de su reinado, el Imperio Británico abarcaba casi la mitad del globo terráqueo. La India, tras la rebelión de los cipayos, se convirtió en la joya de la corona, y Canadá, Australia y Sudáfrica también se hallaban bajo su dominio. No obstante, Victoria no fue una soberana que se inmiscuyera personalmente en el meollo de los acontecimientos políticos. Llegó al poder en un momento en que la monarquía ya había perdido su antaño poder absoluto.
Tras las convulsiones revolucionarias en Europa y las numerosas reformas en la propia Gran Bretaña, los reyes ya no podían gobernar en solitario. El Parlamento y los sucesivos primeros ministros, como Lord Melbourne, su afable mentor en la juventud, Robert Peel, con su férrea austeridad, Benjamin Disraeli, con sus ambiciones imperiales, y William Gladstone, con sus interminables disputas, tomaron las riendas del poder, discutían sin cesar, elaboraban leyes, resolvían crisis, mientras Victoria se mantenía al margen, limitándose a firmar documentos y observar. Ella no se inmiscuyó en sus disputas internas, y precisamente en ello residía su verdadera fuerza. Mientras los ministros batallaban por sus ideas, ella permanecía por encima de la contienda, erigiéndose en un símbolo de estabilidad y confianza, algo crucial para la preservación de la unidad. Gran Bretaña, en ese tiempo, construía activamente ferrocarriles, vapores y fábricas, expandía sus posesiones coloniales, y Victoria mantenía todo en equilibrio, casi sin intervenir. No ideaba leyes, pero poseía una asombrosa habilidad para elegir en quién depositar su confianza, y con una sola misiva podía templar los ánimos más exaltados. Su vida personal añadió un cariz especial a esta singular historia. El 10 de febrero de 1840 se casó con Alberto, príncipe de Sajonia-Coburgo-Gotha, quien era su primo. Alberto se convirtió en su gran amor, inteligente, activo, poseedor de un gusto exquisito y multitud de ideas innovadoras. Tuvieron 9 hijos. Alberto participó activamente en su crianza, inculcándoles disciplina y el amor por las ciencias, y luego casaron a sus hijos con príncipes y princesas de toda Europa, desde el zarévich ruso hasta los duques alemanes. Juntos, remodelaron por completo el Palacio de Buckingham, adquirieron Osborne House como refugio de la vorágine londinense y organizaron la célebre Gran Exposición Universal con su Palacio de Cristal, que se erigió en un triunfo del progreso. Pero el 14 de diciembre de 1861, Alberto falleció de tifus, dejando a Victoria sola con sus hijos y un vasto imperio. Ella lo lloró hasta el final de sus días, siempre vistió de luto, pero no se quebró y siguió reinando, manteniendo la compostura. Sus diarios personales constituyen un verdadero tesoro que suma 122 volúmenes. Comenzó a escribir sus anotaciones siendo una adolescente y no las interrumpió hasta una edad muy avanzada. Cada día dejaba al menos un par de líneas sobre el clima, sobre reuniones, sobre Alberto, sobre sus hijos. En su juventud registraba sus temores hacia su madre, los primeros pasos en el trono, el éxtasis de sus encuentros con Alberto. Tras la muerte de él, las páginas se ensombrecieron. Escribió sobre el vacío, sobre cómo echaba de menos sus consejos. Pero también se encuentran sus quejas sobre ministros que lo confundían todo, anotaciones sobre sus nietos, e incluso sobre un té frío o un paseo fallido. Estos registros abren una ventana a su pensamiento, desde la muchacha que temía a su madre hasta la joven reina perdidamente enamorada de su esposo, y de ahí a la mujer madura que mantenía un imperio a raya, casi sin inmiscuirse en la administración diaria. El contexto histórico de su reinado fue un tiempo en el que el mundo se transformaba ante sus ojos. La revolución industrial impulsaba a Gran Bretaña a un ritmo vertiginoso. Carbón, acero y vapor dieron origen simultáneamente a una riqueza inaudita y a una miseria abismal. Los obreros exigían derechos, las mujeres comenzaban a alzar su voz por el sufragio y las colonias pugnaban por su libertad. La India se convirtió en parte ineludible del imperio, aunque allí mismo estallaban numerosas revueltas.
Victoria fue testigo de la abolición de la esclavitud, de la construcción de puentes grandiosos y naves majestuosas, y de cómo la ciencia, desde las teorías de Darwin hasta el dominio de la electricidad, subvertía el antiguo orden establecido. Sin embargo, ella no se lanzó de lleno a esas transformaciones. Sus primeros ministros hicieron el trabajo sucio. Melbourne la instruyó en política, Peel combatió la hambruna, Disraeli expandió el imperio y Gladstone lideró los debates sobre la libertad. Victoria, en cambio, se mantuvo como un símbolo. Mientras el país bullía, ella fue un ancla inquebrantable, serena e imperturbable. Sus hijos y nietos emparentaron a Gran Bretaña con toda Europa, y su nombre se convirtió en la auténtica enseña de una era, la victoriana, con toda su rigidez, progreso y paradojas. Victoria falleció el 22 de enero de 1901, a la edad de 81 años, en la isla de Wight, rodeada de sus hijos, nietos y bisnietos. Así concluyó una era, pero quedó una pregunta. ¿Fue aquello una genial inacción estratégica o un reconocimiento involuntario de los límites del poder monárquico? Su reinado, sin precedentes, se extendió por 63 años, desde el 22 de junio de 1837 hasta el 22 de enero de 1901. Al dejar el trono a su hijo, el futuro rey Eduardo, le legó no solo vastas posesiones, sino un imperio entero donde, al parecer, el sol nunca se ponía. Es más, bajo su guía, la monarquía se transformó de una mera institución de poder en un potente símbolo de orden, inmutabilidad y grandeza. Su estilo de gobernar se caracterizó por la ausencia de gestos grandilocuentes o sacudidas drásticas. En su lugar, se apoyó en la fortaleza de su mundo interior, plasmada en sus diarios, revelando una voluntad silenciosa pero inquebrantable y una habilidad para mantener el control mientras el mundo a su alrededor mutaba a toda velocidad. No solo fue testigo de una época completa, sino que, en esencia, la forjó, legando a Gran Bretaña la forma en que la conocemos hoy. Trasladémonos ahora a Escandinavia, al siglo XVII, y descubramos un camino totalmente distinto, el elegido por otra monarca, Cristina de Suecia. Tomó una decisión radical al renunciar a la corona en pos de su pasión por la filosofía, y se retiró a Roma para dedicarse al mecenazgo de intelectuales y artistas. Nació el 8 de diciembre de 1626 en el majestuoso castillo real de Tre Kronor, en Estocolmo, donde su nacimiento fue acompañado por el aullido del gélido viento del norte. Su padre, el célebre Gustavo Adolfo II, fue una auténtica leyenda de su época, un guerrero protestante, alto y pelirrojo, bajo cuyo liderazgo Suecia alcanzó cotas insospechadas durante la Guerra de los 30 años. Su madre, María Leonor de Brandeburgo, princesa alemana, poseía una belleza cautivadora, pero padecía una profunda inestabilidad emocional. Cuando Cristina emitió su primer grito, su potente voz hizo que todos confundieran a la recién nacida con un varón. Gustavo, sin embargo, la aceptó con alegría y sin dudarlo, convencido de que ella heredaría su excepcional intelecto. El 6 de noviembre de 1632, el destino asestó un golpe devastador. Gustavo falleció en la sangrienta batalla de Lützen, dejando a Cristina, de 6 años, como única heredera del trono. María Leonor se hundió en un abismo de pena inconsolable. Su desesperación se manifestaba en excéntricos y agobiantes rituales de luto. Conservaba el corazón embalsamado de su esposo en un precioso cofre y protagonizaba regularmente escenas emocionales en el palacio, lo que oprimía enormemente a la joven Cristina.
Pronto se hizo evidente que por el bien de la niña era necesario separarla de su madre. A partir de ese momento, su educación fue dirigida como si se tratara de un futuro rey. Cristina aprendió equitación, el arte de la esgrima e incluso vestía ropas masculinas. A los 10 años, ya leía con fluidez en latín y griego antiguo y demostraba profundos conocimientos de historia y matemáticas. Al cumplir los 15, podía entablar debates tan agudos y bien argumentados con experimentados consejeros reales que a menudo los dejaba perplejos. Su intelecto era sorprendentemente perspicaz, y ella nunca tuvo la intención de ser una mera figura nominal en el trono. En aquellos tiempos, Suecia se encontraba en el epicentro de la Guerra de los 30 años, que había comenzado en 1618. Europa se sumió en el caos de la confrontación religiosa, donde católicos y protestantes desgarraban despiadadamente el continente. Los ejércitos marchaban incansablemente por las tierras y las ciudades se convertían en ruinas. Gustavo Adolfo II había logrado transformar Suecia en una potencia formidable, pero tras su muerte, el país permaneció bajo el gobierno de regentes hasta la mayoría de edad de Cristina. Su coronación oficial tuvo lugar en 1644, cuando cumplió los 18 años. Durante los primeros años de su reinado, Cristina se dedicó activa y competentemente a los asuntos de Estado. Firmaba decretos, participaba en complejas negociaciones diplomáticas y desempeñó un papel crucial en el fin de la guerra con la firma de la Paz de Westfalia en 1648. Este tratado no solo redibujó el mapa político de Europa, sino que también aumentó significativamente las posesiones suecas. Sin embargo, a pesar de sus éxitos en política, sus verdaderas aspiraciones residían en otro plano. Transformó Estocolmo en un floreciente centro del pensamiento europeo, invitando a eminentes científicos y filósofos y organizando animados debates intelectuales en su palacio. Su biblioteca se convirtió en su principal pasión. Miles de volúmenes, que incluían textos antiguos, tratados modernos y manuscritos rarísimos, que ella recopiló meticulosamente por toda Europa, conformaban un auténtico tesoro de conocimiento. Dormía muy poco, prefiriendo dedicar las noches al estudio profundo de los libros, y en lugar de los tradicionales vestidos femeninos, vestía jubones, ignorando por completo el descontento de los cortesanos que esperaban de ella un estilo de vida más tradicional para una reina. A los 25 años, Cristina llegó a la firme convicción de que el trono no era un privilegio, sino más bien unas cadenas de oro que coartaban su libertad. La aristocracia sueca le exigía insistentemente el matrimonio y el nacimiento de herederos para asegurar la continuidad de la dinastía. Se le propusieron los candidatos más diversos, nobles aristócratas suecos y príncipes extranjeros, entre ellos su primo Carlos Gustavo. Sin embargo, ella rechazó todas las ofertas de matrimonio, no deseando atarse a vínculos que contradecían su anhelo de libertad absoluta de pensamiento y no de alianzas dinásticas. El 6 de junio de 1654, convocó al Riksdag, el parlamento sueco, y anunció su abdicación. La corona pasó a Carlos Gustavo, en quien ella confiaba plenamente como un gobernante capaz y sabio. Cristina dejó el trono, recogió solo lo indispensable y abandonó Suecia para siempre. Esta decisión sorprendió a todos. Una reina que renunciaba voluntariamente al poder por sus ideas parecía algo increíble. Los cortesanos estaban en estado de shock, el pueblo llano susurraba, y toda Europa zumbaba de asombro y desconcierto. Pero ella no dudó ni un instante de la corrección de su elección. Su camino la condujo a Roma, la ciudad eterna del arte, la filosofía y la libertad intelectual. En el trayecto,
En el año 1655, en Innsbruck, se convirtió al catolicismo, lo que supuso un duro golpe para la Suecia protestante. En Roma fue recibida con honores inusitados. El Papa Alejandro VII organizó personalmente una entrada triunfal, y Cristina se instaló en el suntuoso Palacio Farnesio. Allí, su residencia se transformó rápidamente en un foco palpitante de vida intelectual, donde se congregaban los más insignes artistas, poetas y filósofos de la época. Invirtió ingentes sumas en la adquisición de obras de arte, el patrocinio de músicos y el enriquecimiento de su biblioteca, además de subvencionar activamente teatros y academias científicas. Su biblioteca romana alcanzó dimensiones colosales, contando con miles de volúmenes, desde obras de la antigua Roma hasta los trabajos más relevantes de sus contemporáneos, lo que convirtió su colección en una de las más impresionantes de toda Europa. Ya en Suecia, había invitado a René Descartes, el más preclaro filósofo de su era, para que fuera su preceptor. Este llegó a Estocolmo en 1649, pero Cristina insistía en impartir las lecciones a primera hora de la mañana en el gélido palacio. Poco habituado a los rigores del invierno sueco, Descartes contrajo una pulmonía y falleció el 11 de febrero de 1650. Esta tragedia conmocionó profundamente a Cristina, pero no logró apagar su insaciable sed de conocimiento. En Roma, continuó reuniendo a su alrededor a las mentes más preclaras de su tiempo. Cristina falleció el 19 de abril de 1689 en Roma a la edad de 62 años. Fue sepultada en la Basílica de San Pedro, un honor rarísimo para una mujer, lo que atestigua su elevado estatus e influencia. No dejó tras de sí imperio ni dinastía, pero su verdadero legado se materializó en las ideas. Su aparente derrota, aquella abdicación sin precedentes, en realidad fue un triunfo de la razón y la libertad de elección. Mientras que Carlos Gustavo libraba guerras y fortalecía el poder de Suecia, Cristina en Roma creaba todo un universo de pensamiento, apoyando activamente el arte, recolectando incansablemente libros e inspirando a los eruditos a nuevos descubrimientos. Aunque su vasta biblioteca se dispersó con el tiempo en diversas colecciones, su nombre permaneció para siempre como un símbolo resplandeciente de libertad frente a las ataduras del poder y las convenciones. Así pues, ante nosotros se erigen dos reinas, cada una de las cuales reinterpretó a su manera el peso del poder y dejó en el mundo huellas de su voluntad tan dispares como profundamente marcadas. Nuestra mirada se posa ahora en la Austria del siglo XVIII, donde irrumpe en la escena histórica María Teresa, una monarca que no solo logró aferrar la corona con uñas y dientes, sino que también dio a luz a 16 hijos mientras reconstruía drásticamente su imperio, en tanto el resto de Europa conspiraba para desmembrarlo. Su biografía no es solo una crónica de poder, sino un inspirador testimonio de cómo sobrevivir en la más absoluta adversidad, sin perder jamás una sonrisa apenas perceptible, casi etérea. María Teresa nació el 13 de mayo de 1717 en el corazón de Viena, entre los opulentos muros del Hofburg, donde cada piedra parecía respirar oro y susurrar intrigas. Su padre, el emperador Carlos VI, fue el último vástago varón de la dinastía de los Habsburgo, y su madre, Isabel Cristina de Brunswick-Wolfenbüttel, de carácter apacible, poseía una fortaleza de espíritu asombrosa. Carlos anhelaba fervientemente un heredero varón, pero tras el nacimiento de 3 hijas, solo María Teresa llegó al mundo. Lejos de rendirse, decidió que sería ella quien asumiría la pesada carga de gobernar. En 1719,
promulgó la llamada Pragmática Sanción, un edicto que permitía a una mujer heredar el trono, contraviniendo todas las tradiciones. Las potencias europeas, en apariencia, asintieron con aprobación y estamparon sus firmas en el documento. Sin embargo, como el tiempo demostraría, detrás de aquel consentimiento se ocultaba una sonrisa socarrona. María Teresa creció en un mundo tejido de sedas y lecciones interminables. Aprendió latín, música y danza, apenas rozando los asuntos de Estado. No la habían preparado en absoluto para los desafíos bélicos, pues su padre estaba convencido de que las firmas de los monarcas vecinos bastarían para garantizar la paz. Sin embargo, a sus 23 años, cuando Carlos VI falleció el 29 de octubre de 1740, comprendió con amargura que las firmas eran solo tinta sobre papel y que el trono debía defenderse con tenacidad. En aquel momento, Austria era un mosaico de tierras desarticuladas. El vasto imperio de los Habsburgo se extendía de Hungría a Italia, de Bohemia a los Países Bajos. Una nación rica, pero extraordinariamente frágil. Carlos había dejado tras de sí una hacienda exhausta y un ejército en plena decadencia, mientras las rapaces potencias europeas ya afilaban sus garras. Apenas María Teresa se ciñó la corona, estalló la Guerra de Sucesión austríaca. Prusia, bajo el liderazgo del ambicioso Federico II, Francia, Baviera, Sajonia, todas llegaron a la misma conclusión, que una mujer tan joven no podría conservar el trono. Federico, con audacia, se apoderó de Silesia, la provincia más rica, abundante en carbón y hierro, lo que marcó el inicio de un conflicto bélico de gran escala. En 1741, María Teresa, embarazada y completamente inexperta en asuntos bélicos, se encontró ante una elección angustiosa: capitular o presentar batalla. Sin dudarlo, optó por lo segundo. Su primera jugada fue verdaderamente brillante. En 1741 viajó a Hungría, donde la nobleza local murmuraba y se negaba a ofrecerle apoyo. Y así, la joven reina de 24 años se presentó ante el parlamento húngaro en Presburgo, ataviada con un traje de hombre, casaca, botas y sombrero con pluma, y llevando en brazos a su bebé, el futuro José. Apeló con fervor a su honor, pidiendo dramáticamente su protección, y los húngaros, profundamente conmovidos por aquella representación teatral pero sincera, le ofrecieron su ejército. Quizás, con el sombrero masculino, su aspecto resultara algo peculiar, pero el efecto logrado fue rotundo. Los regimientos húngaros se convirtieron en su escudo inquebrantable. La guerra se prolongó durante 8 años, hasta 1748, cuando el Tratado de Paz de Aquisgrán marcó su final. María Teresa perdió Silesia, pero logró conservar todas sus demás posesiones: Austria, Hungría, Bohemia y los territorios italianos. Su trono se mantuvo firme, y entonces, con energía redoblada, se volcó en los asuntos internos. El imperio se hallaba en un caos absoluto. Los impuestos se recaudaban de forma irregular, el ejército se desintegraba y los funcionarios estaban sumidos en la corrupción. Ella decidió emprender una reestructuración total. Con una ligera ironía, podría decirse que mientras otros reyes luchaban por la gloria militar, María Teresa libraba sus propias batallas contra la burocracia y el papeleo. Creó un sistema burocrático moderno y centralizado, estableció impuestos uniformes, fundó organismos estatales centrales y asignó un salario fijo a los funcionarios, erradicando así la práctica del soborno. Su sagaz canciller, Wenzel Anton Kaunitz, se convirtió en el cerebro de estas reformas de gran envergadura, y la propia María Teresa en su corazón impulsor.
El ejército fue reequipado y reorganizado, se abrieron escuelas para la gente común y la medicina evolucionó de las sombras de los curanderos hacia el camino del desarrollo científico. Hacia 1760, el imperio ya no flaqueaba bajo los golpes, sino que se mantenía firme, y todo esto ocurría bajo su atenta mirada, mientras seguía dando a luz a sus hijos. Y tuvo 16. Se casó con Francisco Esteban de Lorena en 1736, y este fue un matrimonio por amor, una rareza en aquella época. Francisco era un hombre de una belleza extraordinaria, pero no un guerrero ni un estadista. Prefería la caza y los juegos de cartas a la gestión del país. 10 de sus 16 hijos sobrevivieron, y María Teresa los convirtió en una poderosa herramienta de poder, llevando a cabo lo que se conoció como la diplomacia de la cuna. Los casó con reyes y duques de toda Europa. María Antonieta se convirtió en la esposa de Luis XVI en Francia, José en emperador y Leopoldo en gran duque de Toscana. Europa, de hecho, se transformó en su empresa familiar, aunque, hay que reconocerlo, no todos estos matrimonios tuvieron un final feliz, como la trágica suerte de María Antonieta bajo la guillotina. El contexto histórico de su reinado fue el florecimiento del siglo de las luces, cuando las ideas progresistas de libertad y razón chocaban con el absolutismo. Prusia, bajo el mando de Federico II, crecía como un depredador, anexionando Silesia y desafiando abiertamente el poder de los Habsburgo. La Francia de Luis XV tejía intrigas intrincadas, y la Rusia de Pedro III y luego de Catalina II expandía activamente su influencia hacia el sur y el oeste. La Guerra de los 7 Años, que duró de 1756 a 1763, fue otra dura prueba. En este conflicto, Prusia y Gran Bretaña se enfrentaron a Austria, Francia y Rusia. María Teresa, junto con su canciller Kaunitz, intentó desesperadamente recuperar Silesia, pero no lo lograron. Federico resultó ser demasiado astuto. En cambio, sus reformas hicieron que el imperio fuera extraordinariamente resistente y viable. Hacia 1770, Austria ya no solo sobrevivía, sino que marcaba la pauta en la política europea. Falleció el 29 de noviembre de 1780 en el Hofburg, a la edad de 63 años, dejando el trono a su hijo José II. Su reinado, que se extendió durante 40 años, de 1740 a 1780, transformó el imperio en un mecanismo finamente engranado que funcionaba como un reloj. Ahora bien, nuestra atención se centra en la Prusia de principios del siglo XIX, donde la reina Luisa de Prusia, una mujer de corazón apasionado y voluntad inquebrantable, se erigió en una verdadera fuente de inspiración para su pueblo en la lucha contra Napoleón, transformándose en el símbolo vivo de la nación en su hora de mayor humillación. Luisa Augusta Guillermina Amalia vino al mundo el 10 de marzo de 1776 en Hannover, en el seno de la familia del duque Carlos de Mecklemburgo-Strelitz y su esposa, Federica de Hesse-Darmstadt. Su padre era militar al servicio de la corona británica en el ejército de Hannover, si bien su posición carecía de grandes riquezas o influencia, y la salud de su madre, Federica, era bastante delicada. Así, la historia nos revela que, en manos de las soberanas, la corona puede ser tanto un símbolo de humildad y servicio como el estandarte de una lucha desesperada por la supervivencia, pero siempre un manantial inagotable de transformación. El 22 de mayo de 1782, la trágica muerte de su madre dejó a Luisa, de 6 años, y a su hermana menor, Federica, en la más completa orfandad. Tras esta irreparable pérdida, la abuela de las niñas, María Luisa Albertina de Leiningen,
conocida por su estricta moral y profundas convicciones religiosas, se hizo cargo de ellas. La infancia de Luisa transcurrió en Darmstadt, en un entorno bastante modesto para una corte ducal, lo que contrastaba notablemente con el esplendor de otras monarquías europeas. Allí no había ni fastuosas celebraciones ni bailes. Su educación se centró en las lecciones, la oración y la inculcación del sentido del deber. Estudió alemán y francés, historia y música, pero la lección más importante para ella fue la fortaleza de espíritu y la fe inquebrantable, que con el tiempo se convirtieron en su principal sustento en la vida. Los contemporáneos destacaban unánimemente su asombrosa belleza natural. Cabellos claros, casi dorados, penetrantes ojos azules y una voz de una dulzura singular. Sin embargo, tras esta delicada apariencia, ya entonces se vislumbraba una clara firmeza de carácter. Prusia, a finales del siglo XVIII, atravesaba un periodo de profunda decadencia tras la muerte de Federico II el Grande en 1786. La grandeza, cimentada en un poderío militar sin precedentes y reformas visionarias, comenzó a desvanecerse inexorablemente. El ejército se había obsoleto y perdido su antigua eficacia, la economía languidecía, y el rey Federico Guillermo II, padre de su futuro esposo, estaba mucho más absorto en placeres personales que en consolidar los cimientos del Estado. En el año 1793, con 17 años de edad, Luisa, junto a su hermana Federica, llegó a Frankfurt, donde serían presentadas en la corte. Allí mismo, en uno de los bailes, conoció por primera vez al príncipe heredero Federico Guillermo, hijo del monarca reinante. Él era un hombre alto y reservado, propenso a la melancolía y la indecisión, pero su espíritu vivaz y su encanto desarmante conquistaron su corazón al instante. El 24 de diciembre de 1793, su boda se celebró en el majestuoso Palacio de Charlottenburg, en Berlín. 4 años más tarde, el 16 de noviembre de 1797, tras el fallecimiento de Federico Guillermo II, su esposo ascendió al trono como Federico Guillermo III, y Luisa, consecuentemente, se convirtió en reina de Prusia. De su matrimonio nacieron 9 hijos, de los cuales 7 alcanzaron la edad adulta. Luisa fue para ellos una madre incondicionalmente dedicada. Sin embargo, su papel en la historia del país trascendió con creces los límites del hogar familiar. En esta época, Europa se veía sacudida por las guerras napoleónicas, de una magnitud sin precedentes. La Revolución Francesa de 1789 había trastocado irrevocablemente el viejo orden establecido, y Napoleón, ascendiendo meteóricamente al poder en 1799, había logrado transformar el caos reinante en un imperio formidable. Para entonces, ya había desbaratado a los ejércitos unidos de Austria y Rusia en la batalla de Austerlitz en 1805, y Prusia, debilitada y fragmentada, se erigía como el siguiente objetivo de sus conquistas. El 14 de octubre de 1806, los ejércitos de Napoleón infligieron una derrota aplastante a las tropas prusianas en las decisivas batallas de Jena y Auerstedt. Esta derrota fue verdaderamente catastrófica. En apenas un solo día, Prusia perdió la práctica totalidad de su ejército. Su capital, Berlín, cayó el 27 de octubre, y el rey, junto con Luisa, se vieron obligados a huir hacia el este, primero a Königsberg y luego a Memel, en el confín más remoto de su reino. Napoleón, tras entrar triunfalmente en Berlín, impuso a Prusia una gravosa contribución de 100 millones de francos, redujo el tamaño del ejército prusiano a 42.000 hombres y le arrebató la mitad de sus territorios,
incluyendo todas las tierras al oeste del río Elba. Prusia quedó bajo el control absoluto francés, humillada y completamente quebrantada. Federico Guillermo III, caracterizado por una cautela excesiva que rozaba la inacción, se inclinaba hacia la reconciliación con el invasor. No obstante, Luisa no podía ni quería resignarse a tal situación. Ella se erigió como la voz inspiradora de la resistencia. Sus cartas a su esposo rebosaban llamamientos a la lucha, y sus palabras mantenían alto el espíritu del pueblo. Recorría sin miedo las ciudades devastadas, se reunía personalmente con los soldados, consolaba a las familias de los caídos y heridos. Su presencia y su fe inquebrantable elevaban el ánimo de los prusianos. Más tarde, Napoleón, con sarcasmo pero también con cierta admiración, la calificó como el único hombre de Prusia, una observación que reflejaba vívidamente su fortaleza y su vasta influencia. En julio de 1807, Luisa emprendió un viaje desesperado a Tilsit para negociar con Napoleón, en un intento por mitigar las condiciones del inminente Tratado de Tilsit. Prusia estaba completamente desmantelada, sus tierras y recursos agotados, y el rey esperaba sinceramente que la intervención personal de la reina ayudara a conseguir alguna concesión. El 6 de julio de 1807 se encontró con el emperador en una modesta habitación en Tilsit, a orillas del río Niemen. Estaba pálida, vestía un atuendo sencillo, pero mantenía una dignidad inquebrantable. Napoleón, seguro de su poder absoluto, la recibió con cortesía, pero con una frialdad palpable. Luisa suplicó por la conservación de las tierras y el ejército de Prusia, esforzándose al máximo en emplear su encanto y elocuencia para influir en él. Habló del honor de Prusia, de su pueblo sufriente, pero Napoleón permaneció inflexible. Él la veía como una mujer que no se rendía, y esto, al parecer, lo alarmaba y lo irritaba. Las negociaciones duraron 2 días, hasta el 9 de julio, cuando se firmó el Tratado de Tilsit, que selló condiciones humillantes para Prusia. El país perdió vastos territorios y quedó bajo la plena influencia francesa. A pesar de todos sus esfuerzos, la reina no logró grandes concesiones, pero su desesperado intento demostró su resolución inquebrantable y su disposición a luchar por su país, incluso en la situación más desesperada. Así, en medio de las convulsiones mundiales, grandes mujeres de distintas épocas demostraron que la corona puede ser no solo un símbolo de poder, sino también una pesada carga que exige una fuerza de espíritu increíble y una disposición al autosacrificio. El emperador de los franceses, Napoleón, aunque admiraba el encanto irresistible de Josefina, como le escribió en numerosas ocasiones en sus misivas personales, permaneció, no obstante, inquebrantable ante sus insistentes peticiones, reconociendo al mismo tiempo su influencia y carácter en sus memorias. Lamentablemente, la reina Luisa de Prusia nunca llegó a presenciar con sus propios ojos el renacimiento triunfal de su patria. A partir del año 1809, su salud declinó irreversiblemente. La acosaban una tos extenuante y una debilidad creciente, signos evidentes de una grave enfermedad pulmonar, que posiblemente fuese tuberculosis o una forma severa de neumonía. El 19 de julio de 1810, con tan solo 34 años, falleció en la apacible propiedad de su abuelo, ubicada en Strelitz, rodeada por sus hijos en los últimos instantes de su vida. Su partida prematura sumió a toda Prusia en un luto profundo. El pueblo llano lloraba la pérdida en las calles de las ciudades. Los soldados juraban lealtad, prometiendo continuar la causa a la que ella se había entregado, e incluso el rey, habitualmente comedido e imperturbable, fue abatido por un dolor inconsolable.
El cuerpo de la reina fue sepultado en Charlottenburg, donde posteriormente se erigió en su honor un majestuoso mausoleo. Apenas 3 años después, en 1813, Prusia, recobrando la determinación, se levantó contra el poder de Napoleón, uniéndose a la Sexta Coalición. Este levantamiento estuvo profundamente inspirado por las visionarias reformas de Stein y Hardenberg, las cuales, si bien comenzaron después de su fallecimiento, estaban imbuidas del espíritu de la renovación nacional. La imagen de Luisa, la reina que no inclinó la cabeza ante un enemigo poderoso, se transformó en el símbolo más potente de esta resistencia de liberación nacional, fortaleciendo inmensamente el espíritu de todo el pueblo. Tras la caída definitiva de Napoleón en 1815, Prusia inició su rápida recuperación, expandiendo significativamente sus fronteras gracias a las nuevas tierras adquiridas como resultado del Congreso de Viena. No obstante, Luisa permaneció para siempre en la memoria popular como la verdadera madre de la nación, cuya inquebrantable tenacidad y ejemplo personal se convirtieron en el más poderoso catalizador e inspirador de la heroica lucha por la libertad. Y ahora, nuestra mirada se traslada al extremo opuesto del mundo, a la China de finales del siglo XIX, donde gobernó Cixi, la última emperatriz de facto de la dinastía Qing. Ella dirigía un vasto imperio, oculta tras una misteriosa pantalla dorada, como una hábil titiritera en un antiguo teatro de sombras, manipulando los hilos invisibles de emperadores jóvenes e inexpertos. Cixi, nacida Yehenara, vino al mundo el 29 de noviembre de 1835 en el corazón de Pekín, en el seno de una modesta familia de un funcionario manchú de menor rango, perteneciente al clan Nala. Su linaje se remontaba a los manchúes, un pueblo antaño nómada que, en el año 1644, había logrado conquistar China y fundar la poderosa dinastía Qing, estableciéndose así como minoría gobernante en medio de la abrumadora mayoría de población Han. La infancia de Cixi transcurrió en la atmósfera de esta constante tensión étnica y cultural. Su familia, aunque pertenecía a la élite manchú, no poseía una riqueza significativa, y su padre, Huiheng, sirvió en la provincia durante mucho tiempo antes de ser destinado a la capital. De sus primeros años se conserva muy poca información fidedigna. En el año 1851, cuando tenía 16 años, Cixi, al igual que cientos de otras jóvenes manchúes, fue convocada a la Ciudad Prohibida, un colosal complejo palaciego donde el emperador Xianfeng elegía personalmente a sus concubinas. Ella ingresó en el harén imperial con el 5º rango, que era el escalón más bajo en una jerarquía compleja, donde la supervivencia y el ascenso dependían exclusivamente de la fortuna, la belleza natural y una astucia refinada. La Ciudad Prohibida era un auténtico laberinto, repleto de intrigas palaciegas y conspiraciones secretas. Miles de mujeres luchaban desesperadamente por la más mínima atención del emperador, y fue precisamente en esta implacable contienda donde Cixi, mostrando una inteligencia inusual y una voluntad férrea, comenzó su meteórico ascenso. En 1856 dio a luz a un hijo, Saichun, quien resultó ser el único heredero del emperador Xianfeng. Este acontecimiento elevó instantáneamente su estatus a concubina de 2º rango y se le otorgó el título de Lan Guifei, que se traducía como orquídea preciosa. El nacimiento del heredero fue su llave a las más altas esferas del poder. Cuando el emperador Xianfeng falleció el 22 de agosto de 1861 en su residencia de verano en Chengde, dejando en el trono a un Saichun de 5 años, Cixi no esperó pasivamente la voluntad del destino.
El emperador moribundo había designado a 8 influyentes príncipes manchúes como regentes para gobernar el país en nombre del joven monarca, pero Cixi de inmediato vislumbró en ellos una amenaza directa a sus ambiciones. Fue entonces cuando Cixi, en colaboración con la emperatriz viuda Shen y el príncipe Gong, hermanastro del difunto emperador Xianfeng, orquestó una ingeniosa conspiración que pasó a la historia como el golpe de Xinyu. En noviembre de ese mismo año, 1861, justo al regresar a Pekín de los funerales del emperador, iniciaron una lucha decidida por el trono. Los regentes fueron arrestados de inmediato, 3 de ellos, Su Shun, Duan Hua y Sai Yuan, fueron ejecutados, y los demás enviados al exilio. Tras un golpe de estado exitoso, Cixi recibió el título de emperatriz viuda, conocida como benevolente y jubilosa, mientras que Shen fue proclamada benevolente y sagrada. A partir de entonces, Cixi gobernó el imperio, literalmente, desde detrás de un telón, un velo de seda amarillo, desde donde dictaba sus edictos a su joven hijo, el emperador Tongji, mientras éste ocupaba el trono. Su reinado se asemejaba a un teatro de marionetas, donde los jóvenes emperadores representaban los papeles asignados, mientras ella, invisible, movía todos los hilos del poder. El emperador Tongji creció débil y caprichoso, y tanto Cixi como Shen ejercían la verdadera autoridad sobre el país a través de la corte. Cuando Tongji falleció el 12 de enero de 1875, a la edad de 19 años, la causa oficial de su muerte fue la viruela, aunque en el pueblo se susurraba sobre la sífilis o las consecuencias de una vida disoluta. Cixi no titubeó. Rompiendo una tradición sucesoria centenaria, eligió a su sobrino de 4 años, Sai Tian, hijo de su propia hermana y del príncipe Chun, y lo entronizó con el nombre de emperador Guangxu el 25 de febrero de 1875. Para entonces, la emperatriz viuda Shen ya había fallecido, y Cixi quedó como la única emperatriz viuda regente, continuando su gobierno desde la sombra. Su poder se consolidó aún más, pero el escenario político se complicaba cada día. China, literalmente, crujía por las costuras bajo la creciente presión de las potencias occidentales y las convulsiones internas. A finales del siglo XIX, China se encontraba al borde del colapso total. Las guerras del opio, la primera, que duró desde 1839 hasta 1842, y la segunda, que tuvo lugar de 1856 a 1860, dejaron al imperio humillado y debilitado. Gran Bretaña, Francia y otras potencias europeas impusieron a China tratados desiguales y leoninos, forzándola a abrir sus puertos al comercio internacional. Hong Kong fue entregado a los británicos y en 1860 las tropas occidentales incendiaron de forma demostrativa el antiguo Palacio de Verano en Pekín, dejando tras de sí solo cenizas humeantes como una ominosa advertencia. Cixi veía en estos bárbaros una amenaza directa a su trono y al poder de la dinastía manchú. Su política interna estaba profundamente impregnada de un conservadurismo extremo. Se aferraba con fanatismo al orden confuciano establecido, a los rituales ancestrales y a las costumbres seculares, rechazando categóricamente cualquier reforma que pudiera modernizar China y fortalecerla frente a la amenaza externa. Odiaba todo lo occidental, los ferrocarriles, los vapores, las nuevas ideas, todo aquello que, a su juicio, pudiera desestabilizar su mundo conocido y sus cimientos tradicionales. Sin embargo, fue precisamente este conservadurismo inquebrantable el que se convirtió en su error más funesto. Un ejemplo ilustrativo de ello es el destino del Palacio de Verano, símbolo de su reinado.
En 1888, Cixi ordenó su reconstrucción, gastando en ello la colosal suma de 22 millones de taeles de plata. Esta cantidad fue, en realidad, desviada de los fondos destinados a la modernización de la flota de Beiyang, la fuerza naval más crucial que debía proteger a China de la ascendente potencia de Japón. Pero, ¿qué amargo precio cobraría esta elección al futuro de la Celestial? Mientras las arcas del Estado se vaciaban a pasos agigantados, ella continuaba erigiendo exquisitos jardines, majestuosos pabellones y, lo más notable, ordenó construir un barco de mármol en las aguas del lago Kunming, una pieza ornamental estática que se convirtió en una burla simbólica a los navíos de guerra reales, tan vitales para la defensa del país. En 1894 estalló la Primera Guerra Sino-Japonesa, a raíz de la cual la flota de Beiyang fue completamente aniquilada. Japón ocupó la isla de Taiwán y la península de Liaodong, aplastando definitivamente el poder naval chino. Como si de una tragedia griega se tratara, Cixi contemplaba su suntuoso palacio, cuyo coste superaba el de una flota entera, mientras el imperio perdía territorios y su dignidad se desvanecía vertiginosamente en el escenario mundial. Su desenfrenada inclinación por el lujo y su obstinada reticencia a los cambios necesarios se convirtieron en un acto de teatro trágico. Ella seguía interpretando el papel de gran soberana, mientras el país se precipitaba inexorablemente hacia el abismo de la decadencia. Cuando, en junio de 1898, el emperador Guangxu, inspirado por las ideas de Kang Youwei y Liang Qichao, inició la llamada Reforma de los 100 días, Cixi sintió al instante una amenaza directa a su influencia. El joven emperador anhelaba la modernización, la construcción de ferrocarriles, la apertura de nuevas escuelas, la creación de un ejército al estilo occidental, todo aquello que Cixi aborrecía con toda su alma. El 21 de septiembre de 1898 asestó su contragolpe. El golpe de Estado, respaldado por el general Yuan Shikai, culminó con el derrocamiento de Guangxu. Lo confinaron en la isla de Jingtai, dentro de la ciudad prohibida. 6 prominentes reformadores fueron ejecutados, mientras que Kang y Liang lograron huir del país. Cixi recuperó la plenitud del poder, gobernando el imperio directamente a través de sus ministros. En 1900, la rebelión de los Boxers, o Ihetuan, como se les conocía en Occidente, le brindó una oportunidad. Cixi apoyó a los insurgentes antioccidentales, abrigando la esperanza de expulsar a todos los extranjeros de China. Sin embargo, en agosto de ese mismo 1900, las fuerzas combinadas de las 8 potencias, Gran Bretaña, Francia, los Estados Unidos de América, Rusia, Japón, Alemania, Italia y Austria-Hungría, entraron en Pekín, aplastando por completo a los Boxers. Cixi huyó a Xi'an junto con Guangxu, disfrazada de humilde campesina, una escena digna de la más dramática puesta en escena. A su regreso, en 1902, anunció el inicio de reformas largamente postergadas, la creación de nuevas escuelas, la reorganización del ejército, la abolición de los exámenes tradicionales para los funcionarios. Sin embargo, estas medidas resultaron demasiado tardías y escasas para salvar al imperio. Cixi falleció el 15 de noviembre de 1908 en la ciudad prohibida, a la edad de 72 años, tan solo un día después de la muerte del emperador Guangxu. Persistentes rumores sostenían que había sido envenenado por orden personal suya para evitar su posible retorno al poder tras su deceso. Fue sepultada en las tumbas orientales Qing, en un grandioso mausoleo que construyó durante 12 años, adornándolo con oro y jade.
todo lo cual se correspondía plenamente con sus desmedidas ambiciones. Su reinado se extendió durante casi medio siglo, desde 1861 hasta 1908, dejando a China sumida en profundas ruinas. En 1911, la revolución Xinhai barrió a la dinastía Qing y el último emperador, Puyi, abdicó del trono en 1912. El paradójico giro de su destino radica en que fue precisamente su conservadurismo, su aferramiento desesperado a tradiciones y órdenes caducos, lo que aceleró paradójicamente el colapso de la dinastía. Ella deseaba sinceramente salvar a los Qing, pero su miedo irracional a cualquier cambio abrió el camino a una revolución devastadora. Cixi ha quedado en la historia como una figura legendaria, una gran actriz en un escenario grandioso, a la vez astuta y suntuosa, pero, en última instancia, una personalidad trágica. En una ocasión, Napoleón Bonaparte llamó atinadamente a China el dragón dormido. Cixi, sin duda, lo despertó, pero este proceso no se desarrolló en absoluto como ella había soñado. Comenzamos nuestra narración con Luisa de Prusia, cuya figura inspiró a Prusia en su lucha contra Napoleón, y la concluimos con la historia de Cixi, la última emperatriz de China, quien gobernó el país desde detrás de emperadores títeres. Antes y después de ellas, la historia ha conocido a otras mujeres gobernantes destacadas: Hürrem Sultán, Isabel la Católica, Victoria del Reino Unido, Cristina de Suecia y María Teresa de Austria. Cada una de ellas dejó su huella indeleble en la historia. Hürrem Sultán ascendió a las cumbres del poder. Isabel la Católica consolidó España hasta límites insospechados. Victoria transformó Gran Bretaña en el imperio más formidable. Cristina de Suecia prefirió los libros a la corona. María Teresa salvó a su imperio de la desintegración. Luisa infundió esperanza a su pueblo, mientras Cixi se aferraba desesperadamente al pasado. Lucharon por sus ideales y sus naciones de modos distintos, pero cada una de ellas demostró al mundo una fuerza de espíritu y una voluntad excepcionales. Sus historias, entrelazadas a través de siglos y continentes, revelan con claridad una verdad innegable. Una sola mujer tiene el poder de alterar el curso de toda una época.